Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Una serie de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de traicionar bien. Y para ello contamos con la presencia de Luis T. Bonmatí. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Michael. ¿Quién es Luis T. Bonmatí? Tendría que estudiarlo. No creo que nadie se conozca bien. Un ser que vive e intenta no hacer el mal, pasarlo lo menos mal posible mientras vive, que se equivoca mucho, que a veces ha acertado, pero no sabría definirme a mí mismo con una sola frase o con una palabra. Bien, no está mal para empezar. Voy a poner en contexto este episodio de la serie Sapere Aude, que es el primero de la cuarta temporada, el número 106, ya van 105 episodios con este 106. Y tengo que decir que estamos en Alicante, que me has acogido en tu casa, estamos en tu casa de Alicante, donde vives desde hace ya muchos años, desde el año 80, 1980. En Alicante sí, pero no en esta casa. Bueno, sí, en Alicante quiero decir. Y voy a explicar cómo terminé yo dando contigo, que antes de conocernos en persona, lo que hice fue leer libros tuyos. Y el asunto fue por un comentario que me hizo una amiga que asiste a las clases de Ángel Luis Prieto de Paula, que por cierto también participó en esta serie, en el capítulo, si no me falla la memoria, 95, Mito y Poesía. Y me dijo, hay un libro que es La llanura fantástica, que ha estado hablando de él Ángel Luis Prieto de Paula en clase, que dice que es muy bueno, y también de una novela que es de Último acorde para la Orquesta Roja. Entonces yo me quedé con la copla y dije yo, si Ángel Luis habla de un escritor y dice que es bueno, vamos a hacerle caso. Y fui en busca de La llanura fantástica, que es uno de tus libros, pero no era tan fácil de encontrar, tuve que encargarlo. Y el primero que me llegó fue no uno tuyo escrito por ti originalmente, sino una traducción tuya, que es La Eneida, de Virgilio, traducida en endecasílabos por ti. Pero voy a resumir. El caso es que mensajeándome con Ángel Luis Prieto de Paula, pues me recomendó varias cosas de ti, y así fue como empecé a leer. Comencé por La Eneida, que me la he leído en voz alta. Eso tiene mérito, ¿eh? Más mérito tiene traducirla en endecasílabos. Si uno se dedica su tiempo y parte de su vida a traducir la Eneida en endecasílabos, lo mínimo que uno puede hacer es leerla en voz alta, que para eso son los endecasílabos. La poesía hay que leerla en voz alta. Y luego me llegó, me llegó, fui a por él, lo encargué en una librería que hay en Madrid que se llama Libros Alcaná, una librería de viejo, y me llegó La llanura fantástica. Y tengo que contarte la historia de este libro, porque lo había encargado, lo compro, y cuando ya estoy en la calle, lo ojeo, tiene una dedicatoria escrita por ti, que a mí cuando la leí me resultó muy reveladora, al respecto de lo que ocurre con las bibliotecas cuando una persona muere. Era una dedicatoria tuya a Rafael Conte, el crítico literario. Con lo cual yo tengo en mi casa el libro que tú le dedicaste a Rafael Conte, y yo deduzco que los herederos, cuando él muriese, pues se deshicieron de los libros. Claro. Y acabó en mi casa. He resumido mucho para decir que te he conocido antes a ti como escritor leyendo tus textos, y hoy nos hemos conocido en persona aquí en Alicante. He hecho un pequeño resumen de cómo terminé yo dando contigo. Y después de haber leído varios libros tuyos escritos por ti de prosa,
y luego las traducciones de Virgilio, la Eneida, y de Catulo, la poesía completa, pues dije, tengo que mantener una conversación con Luis T. Bonmatí, como sea. Y para quienes nos escuchen, la siguiente pregunta que te voy a hacer, que aunque yo ya lo sé, pero la gente que nos esté escuchando probablemente no, es esa T, ¿de dónde viene? Que aparece en todos los sitios, Luis T. Bonmatí. Bueno, pues yo soy el mayor de 3 hermanos. Mi abuelo se llamaba Trino, mi padre se llamaba Luis. Entonces me pusieron Luis como a mi padre, pero mi madre seguro que pensaba que iba a tener niñas después y me puso el nombre también de mi abuelo, al que ella quería mucho, que era Trinitario. Trinitario es un nombre que en mi pueblo, Catral, en la Vega Baja incluso, no es infrecuente. En cada pueblo hay varios, no uno solo. Y al principio me daba rabia. Luego mi madre no tuvo niñas, tuvo 2 niños más y al segundo le puso Trinitario. Uh-huh. De forma que mi hermano se llama como yo en parte. Al principio yo sobrellevé ese nombre con dificultades. Me parecía raro, no me reconocía cuando al pasar lista en las clases decían Luis Trinitario Bonmatí. No sabía que era yo. Yo soy Luis. Pero luego le tomó cariño. Uh-huh. Y el firmarme con la T es porque no se pierda del todo ese nombre al que le he tomado cierto apego. Has hablado de Catral, que es un pueblo levantino de la provincia de Alicante, y justamente el libro del que he hablado antes, La llanura fantástica, se sitúa en ese pueblo, que ya en la solapa del libro vienes a decir que es un pueblo fantasma. Sí, porque un pueblo, la palabra pueblo no existe en realidad, es una ficción. Y la palabra libertad o la palabra ciudad, para cada quien es una cosa. Y luego el inicio del libro es ese, ¿no? Como está situado entre 2 carreteras en un punto, y los puntos son imaginarios, ese pueblo situado en ese punto se llama C, en realidad no existe, porque está en un punto imaginario. Uh-huh. Hemos titulado este episodio Traicionar bien. Luego terminaremos hablando de qué es traicionar bien, pero para empezar, la pregunta es ¿por qué traicionar? Bueno, porque traducir implica algo de traición, implica algo. Sobre todo cuando es de poesía a prosa. Lo hemos comentado antes, traducir a Shakespeare es traicionarlo. Shakespeare no suena igual en inglés que en español. Es imposible. Y los sonetos de Shakespeare, menos. Cuando traduces de una poesía latina con unos parámetros muy diferentes a los de la poesía castellana, la mayor parte de traducciones son en prosa. Se está perdiendo en gran medida el sentido del original, que es poesía épica. Uh-huh. Y yo he intentado que se perdiera menos traduciendo la Eneida en verso, pero algo se ha perdido. Mi traducción no es literal, es fiel. Dice lo mismo, pero no exactamente como lo dijo Virgilio. Uh-huh. Y hay tradiciones buenas y tradiciones malas. Hay traducciones buenas y hay traducciones malas. Tengo que decir que la tuya de la Eneida, bueno, antes tengo que aclarar, porque puede dar la impresión de que yo soy un entendido en literatura de los clásicos y no es así. Yo la primera vez que he leído a Virgilio, lo he leído gracias a ti porque existe tu traducción y ya está. Si no, yo a estas alturas de mi vida todavía no hubiese leído la Eneida. Con lo cual lo que quiero decir es que tu traducción es muy buena. No porque lo diga yo, sino porque lo dice gente que sabe mucho de latín, como por ejemplo Pollux Núñez, de quien llevo detrás mucho tiempo para ver si podemos grabar un episodio de esa pelea. A ver si lo pillas. A ver si lo pillo. En algún momento lo pillaré. Pero bueno, que sepas que él considera que tu traducción de la Eneida es una muy buena traducción.
Vamos a hablar un poco antes de meternos luego en tu labor como traductor del latín al castellano. Muy bien. ¿De dónde te viene a ti la afición por las humanidades? Bueno, pues porque cuando tenía 13, 14 años, las largas siestas de un pueblo de la Vega Baja, de Orihuela, caluroso, húmedo, la gente se echaba a dormir la siesta. Y los niños no dormíamos la siesta, pero mi padre tenía libros. Entonces yo me metía en el despacho de mi padre y empecé a leer. Hay cosas que me gustaban mucho, hay cosas que entendía mejor, cosas que entendía peor, pero empecé a tener ese gusto por la lectura, y ese gusto por la lectura me llevó a las humanidades y a las carreras de letras. Exacto, porque tú estudiaste filosofía y letras. Sí, filosofía pura. Filosofía pura, y luego también hiciste psicología. Sí, cuando no existía la licenciatura. Es una diplomatura de posgrado en la Complutense. ¿Qué aprendiste de la filosofía? Que mienten como bellacos. Vamos a ver. Cada filósofo es un mundo y tiene su propia filosofía. Algunos pertenecen a la misma corriente, pero en realidad no es difícil compartir una sola cosa. Pienso que para mí lo más válido de la filosofía, lo más interesante fue la historia de la filosofía, con diferencia. Desde sus principios, con los presocráticos. Hablo de la filosofía occidental, de la griega. Y entonces sí ves la línea de pensamiento, cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido equivocándose. Hay estupendos fallos, magníficos fallos. Llegas al absoluto de Hegel y dices, oh, ¿dónde estamos? No lo compartes y entonces te vas y ves otras cosas, Spinoza o el empirismo inglés. Ajá. En tu vida, hablando de tu vida literaria, ¿qué filósofo ha influido más en tu literatura? No sabría decirte. Yo creo que directamente ninguno. En mí han influido más, en mi pensamiento ha influido más la literatura que la filosofía. Ajá. Y luego en literatura han influido muchos. Han influido muchos. De cada quien he intentado coger algo, no lo he conseguido, pero he intentado acercarme o combinar. Y nunca cuando he escrito he tenido presente a ningún autor concreto. He tenido presente lo que yo quería manifestar o lo que quería escribir. Para no parecerme a nadie, aunque acabas pareciéndote a lo mejor al que menos quieres que parecerte, pero... Exacto, uno nunca sabe a quién se termina pareciendo. Nunca sabes dónde está uno. Habíamos dicho que estudiaste filosofía y luego hiciste la diplomatura en psicología, y después de hacer eso, ¿en qué se metió Luis Bonmatí? En la mili, un periodo que tengo perfectamente borrado de la memoria, no porque odie el fusil, sino por la inutilidad del tiempo transcurrido allí. Es decir, si alguien en la época en que yo hice la mili no se invade, es que nos machaca. Ajá. No teníamos material de clase ninguna. Fue en el año 73, 74, 72, 73, 74. No era el ejército español como es ahora. Había además analfabetismo en esa época y bueno, yo lo considero una pérdida de tiempo, francamente. Hay quien no, que se lo pasó bien y se me ha borrado todo. Los amigos, el ambiente. No tengo muy buena memoria ya, pero de eso la tengo todavía peor, de esa fase. Bueno, tenemos que decir, para poner en contexto ya del todo esta conversación, que estamos en 2026, que acabamos de empezar el segundo cuarto de siglo del siglo XXI, y que en este año cumples 80 años. Sí, efectivamente.
70 y pico. 70 y pico. Como dicen los franceses, 70 y 12 o 71, perdón, 70 y 6, sí, por ejemplo, 70 y 10, 70 y 12, 70 y 11, en fin. Después de la mili, ¿qué hiciste? Después de la mili, pues empecé a trabajar y al mismo tiempo ya tenía novia. Al venirme de Madrid conocí a una chica en Alicante y nos casamos. Acabé la mili y tenía trabajo en un colegio de Orihuela como orientador. Uh-huh. Ahí estuve pues 3, 4 años, una cosa así. Ese fue mi trabajo. Y es la primera vez que pude ya empezar a escribir, y escribí una novela corta que le dieron un premio allí, y bien. Ya había escrito antes. Reconozco que escribí mal. Mi poesía de esa época es mala. ¿Por qué es mala? Porque no tenía la técnica. Creía que escribir poesía era decir lo que uno se siente o sufre. Así, y no es eso solo. Tienes que sentir y tienes que saber escribir y adquirir la técnica adecuada. ¿Y cómo se adquiere la técnica adecuada en poesía? Pues leyendo, escribiendo, rompiendo, estudiando, leyendo a otros poetas y en fin. Pues. ¿Qué poetas has leído tú que consideres que te han influido para mejorar la técnica? Para mejorar la técnica. Ninguno en especial, ninguno concreto, porque me han influido todos. Yo he aprendido con todos. Con Juan Ramón, con Lorca, con Machado, con Alberti, con Salinas, con Jorge Manrique, especialmente con Góngora, con Quevedo y con Lope, y con Aldana. Y ya sois 3 personas que habéis pasado por la serie de Sapereado y que han mencionado a Francisco de Aldana. Claro. Uno fue Ángel Luis Prieto de Paula y el otro Santiago Miralles, que tiene un libro sobre Aldana que se llama... Es un poeta extraordinario, sí. Es decir, si estamos alguna vez con Ángel Luis y te recita un soneto de amor de Aldana, yo no tengo la memoria de él, es fantástico. O sea, es un poetazo, pero también lo era Quevedo y lo era Góngora, tanto en lo gongorino como cuando escribe unos sonetazos y Lope, que es extraordinario, en fin. Entonces, esas fueron las fuentes, por así decirlo, de las que tú bebiste para mejorar aquello que tú considerabas que estaba mal hecho. No empecé por ahí. Al principio eran algún poema suelto en la antología que teníamos en el bachillerato y tal, ¿no? Empecé por Miguel Hernández y por Lorca, pero luego vas leyendo y llegas a lo que es extraordinariamente bueno. También Lorca lo es, o Miguel Hernández, sobre todo en el último libro. ¿Y cómo un orientador escolar en un colegio de Orihuela termina siendo editor? Bueno, porque me dieron un premio y había un señor que tenía dinero y quería, por afán político o por lograr medrar políticamente, hacerse una editorial porque eso le daba prestigio que vestir. Entonces me contrató en mejores condiciones laborales que las que tenía y me vine a vivir a Alicante y bien, ahí estuve 2 años, 1 año y medio, no sé. Una vez que aquello fracasó y me sentí engañado, me fui. Y como me gustó el oficio de editar y de hacer libros, entonces pedí un préstamo y empecé con una editorial que se llama Agua Clara y que aún pervive y la sigue llevando mi nuera. Exacto. Agua Clara, que es una editorial en la que tú has editado, aparte de los libros que has traducido y los libros que has escrito, lo que más has hecho ha sido editar libros. Claro, los míos
Solamente edité ahí Los cuentos del amor hermoso y La Orquesta Roja. Ujú. Bien, Último acorde para la Orquesta Roja. último acorde para la Orquesta Roja. ¿Qué has aprendido como editor? ¿Qué te ha enseñado la edición de libros? Me ha enseñado que tanto la literatura que se vende mucho, o de las grandes empresas, como la de los que se vende poco, hay mucha tontería. Uh-huh. Hay mucha tontería. Y no todo lo que no es solo todo lo que reluce. De forma que, ante todo, la editorial es un negocio. Uh-huh. No intenta conseguir el bien de la gente. Editas a veces lo que te gusta, lo que crees que es bueno o muy bueno, y a veces tienes que editar lo que no te gusta para mantener la empresa. Sí. Y entonces descubrí que dejó de interesarme el mundo del triunfo con la editorial. Uh-huh. Y el mundo de las relaciones que se llevan a cabo para conseguir un efecto y tal, eso me dejó de interesar. Y me interesaron mucho cómo se hace un libro, la técnica, Uh-huh. la imprenta, la maquetación, la encuadernación. Eso me sigue gustando y me interesó mucho. ¿Se edita bien en España? Unos sí, otros no. Ajá. ¿Quiénes no? No, yo no lo diría eso. No voy a decir lo que pienso respecto a esto. Ajá. Bueno, Puedo decir lo que no pienso y tampoco quiero hacerlo. exacto. Bueno, de eso me viene muy al pelo para una cosa que dices tú en uno de tus libros al respecto de lo que un escritor, si es verídico o no es verídico, decir lo que piensa, decir lo que no piensa. Un escritor escribe lo que es verdad. No, un escritor debe, me lo dijo un amigo, un poeta, Manuel Molina, de aquí de Alicante, que además era amigo de mi padre. Solo que mi padre era de derechas y Manuel Molina era de izquierdas, pero eran muy amigos. Uh-huh. Me dijo: Luis, hay que mentir con toda sinceridad. Creo que eso es lo que aparece en La llanura fantástica, ¿no? No lo sé, en algún sitio debe aparecer, que pero sí. lo he usado alguna vez. Pues eso, hay que fabular y hay que contar mentiras, pero tienen que parecer verdad. Uh-huh. El lector tiene que suspender el ánimo de crítica y entrar en lo que esté leyendo, si lo que está leyendo es bueno, para pensar que eso es verdad. Uh-huh. Si pensamos que eso es mentira, no entras. A mí no me gustan las películas de terror. No entro, a mí me dan risa. No es que sean malas, yo no sé cómo son. Soy incapaz de asustarme con esos efectos. Claro, a mí me ocurre lo mismo, curioso, fíjate. Yo las películas de terror no me dan miedo porque sé que está otras actuado. películas que me he creído como un ingenuo. Ajá. Y con las que he disfrutado. Uh-huh. Entonces, me estabas diciendo que como editor pues te das cuenta de que estábamos hablando de quién edita bien y quién no edita bien, y has dicho que preferías callarte sí. al respecto de quién no edita bien. Pero a lo largo de toda tu vida como editor, ¿ha habido autores que tú hayas dicho, joder, esto es muy bueno, qué lástima que no se lea esto? Sí, ha habido. ¿Podrías mencionar alguno? Porque a mí me gusta descubrir cosas. Pues, por ejemplo, la traducción de una antología del Rerum Natura de Lucrecio, de Prieto de Paula. Ajá. O, por ejemplo, el libro de los anhelos de Antonio Gracia, un poeta extraordinario. Y algunos más, sí. Uh-huh. Tú entonces, digamos que has vivido de la edición. Sí, a veces bien y a veces penosamente. Uh-huh. Depende de cómo funcionara la empresa. Y luego llega un momento, pasan los años, bueno, te casas, tienes hijos, tienes también nietos. ¿Te ha salido algún hijo artista o escritor? Pues mira, tengo un hijo mayor de 50 años, yo le digo 40 y pico.
mi hija, que tiene 2 años menos, Clara, y otro que es informático, el mayor es traductor, y otro que es informático de 45. Pero mi hija, hace 1 año y medio o 2, ha empezado a escribir poesía. Ajá. Y lo hace muy bien. Lo hace inesperadamente bien. Pero ¿Y lo por hace qué? ¿Por qué inesperadamente? porque ella no había leído apenas poesía, no era Ajá. algo que le interesara, y de pronto pues había leído algunas cosas. Ha estallado, escribe para ella, pero bueno, es una, No ha publicado. no, aún no, pero va a publicar seguro y es una poeta estupenda. Y a mí me extraña lo buena que es. Ajá. Yo ¿Sí? en poeta no soy tan bueno como Ajá. poeta. No. Claro, tanto a mi mujer como a mí nos gusta mucho. Bueno, ¿cómo se llama ya? Por si Clara sería Bonmatí. Clara Bonmatí. Pero no hay nada todavía No, publicado. no hay nada. Bueno, tengo que decir que el apellido Bonmatí en literatura está bastante extendido. Hay varias personas que, Bonmatí de Codecido, por ejemplo. por ejemplo. Sí. Se fue guionista de películas fascistas, ¿eh? Sí, porque quiero decir que es un Sí, apellido pero que... también tenía alguna novela y tal. Ujú. Ya más no conozco. Solamente conozco a Bonmatí de Codecido, que era del pueblo de mi padre. En Hondón de las Nieves, un pueblo de la provincia de Alicante. No el mío es de Regadío y el de mi padre era de Secano. Hay varios Bonmatí. Unos de la misma raíz y otros de otra raíz. Pero al fin y al cabo serán todos de lo mismo, ¿no? Bien, entonces llega el momento... También hay un pueblo en Cataluña que es Bonmatí. Te decía que llega un momento después de una vida dedicada a la edición, rodeado de libros, te jubilas y en ese momento te da por hacer algo que, por lo que yo he leído de ti, sobre ti, tuyo, y de personas que me hablan de ti, algo que sabes hacer muy bien, que es traicionar. Bueno, empecé. Al jubilarme tenía tiempo. No al principio, porque todavía estaba jubilado de mi plaza saqué una plaza 10 años antes en la universidad como subdirector de publicaciones y entonces al jubilarme... En la Universidad de Alicante. ¿Y qué hago con mi tiempo? Pues leer, ver películas, etcétera. También era pescador, o sea que sabía pescar. Y se me ocurrió un día traducir el De Senectute para condecir con mi propia edad de Cicerón, sobre la vejez. Y bueno, hice dedos. Y hablando con Antonio Gracia cierto día, que es un poeta amigo mío, también de Ángel, me dijo, oye, ¿por qué no traduces a Catulo en lugar de a Cicerón? Bueno, lo intenté y empecé a traducir a Catulo. Cuando acabé con Catulo, ¿qué iba a hacer? Pues seguir traduciendo porque me había gustado mucho traducir. Me lo había pasado muy bien, ¿no? Por lo que tiene de reto y por lo que tiene de hallazgo. De reto porque en Catulo intenté ajustarme a los metros latinos, no a los metros. Es imposible ajustar un metro poético español al metro original latino. Pero por lo menos en el formato del poema y tal sí intenté acercarme al original. Y bueno, me gustó lo que tenía de reto y de que saliera o de que no hubiera salido muy mal. ¿Y después qué hago? Pues la Eneida. Voy a seguir entreteniéndome y jugando, porque yo soy muy perezoso. Solo si algo me interesa o me entusiasma, me pongo en marcha. Pero por mí mismo, si me dejo caer, pues me quedo y ya está. La Eneida, que es precisamente la poesía completa de Catulo, y la Eneida son los libros las traducciones tuyas que he leído, y ya te comenté antes que la Eneida me la he leído en voz alta, o sea, declamándola. Pues muchas gracias. Yo creo que es lo mínimo que se puede hacer porque no quiero ni saber la cantidad de horas que habrás pasado tú traduciendo esos versos. Pues unos 2 años, con distintas horas cada día, pero
Pues de 1 a 6 horas diarias Ujú. durante 2 años, claro. Pero por eso digo que es un trabajo que me imagino que los versos latinos los habrás repetido tantas veces que lo mínimo que puede hacer uno es leer en voz alta algo que a lo que uno ha dedicado tiempo y encima No, yo te lo hacerlo agradezco mucho, en el decasílabos, que no es, que es muy difícil. Has echado muchas horas. Bueno, sí, he echado, Sí, sí, he echado sí. unas cuantas horas, sí. Pero bueno, es muy gratificantes y que me ha servido para descubrir un mundo que yo hasta hace poco, ya te digo, no había leído nada de Virgilio. Si conozco a Virgilio, tengo que decir que es gracias a Luis T. Bonmatí. ¿Te gustó la regata de barcos? Sí. En el capítulo 5. Sí. Qué preciosidad. Mira, pues vamos a aprovechar para hacer algo que a mí no me gusta, que es eso. No hablo de promocionar, sino tampoco, porque yo no soy de estos que decir, ay, la gente tiene que leer. No, que lea quien quiera leer. Pero, ¿por qué leer a los clásicos? ¿Y por qué no? Las razones se equilibran. Entonces, si uno es lector y se quiere formar, todas las cosas tienen una historia. Para comprender el desarrollo de la filosofía tienes que empezar por los presocráticos. Para comprender bien la literatura tienes que empezar por los clásicos. Y si no has empezado por los clásicos, una vez que hayas empezado y tienes que ir a los clásicos para tener completo el panorama y saber dónde estás y qué quieres hacer. Acabas de mencionar, refiriéndote a la Eneida, Sí. ¿ibas a decir algo? No. Lo del capítulo 5 de la regata. Sí. Que es verdad que, según lo va leyendo uno, lo estás viviendo como una retransmisión por televisión de cómo van los barcos compitiendo entre sí. Sí. Que yo, fíjate, jamás hubiese pensado que en la Eneida hay algo así. No lo hubiese pensado. No, yo tampoco, porque cuando la traduje yo no la había leído completa. Ajá. La he leído traduciéndola. Y me ha encantado Virgilio, es un poetazo. Pero de pronto, en el capítulo 5 salen unos Juegos Olímpicos, que no se llaman así, pero han salido de Cartago y del enamoramiento de Eneas con Dido, y llegan a una isla, muere el padre de Eneas en el trayecto, y Anquises, y en homenaje al padre le hacen unos juegos que no son olímpicos, pero que hay lucha, hay carrera, hay tiro al arco y hay una regata. Y la regata es que me llamó tanto la atención que un poeta clásico estuviese divirtiéndose con una regata. Sí. Y además es que es magnífico, igual que te conmueve Virgilio en otros momentos, en ese momento te interesa, te anima, vas siguiendo como si estuvieras viendo una competición. Para quienes no hablamos latín, ¿por qué Virgilio es un buen poeta? Virgilio dedicó su vida a la poesía. Era un hombre inteligente. Y si eres inteligente y dedicas tu vida íntegramente a la poesía, no se casó jamás. Quizá fuera homosexual o quizá no se sabe. Pues tienes que ser un buen poeta. Tenía técnica y tenía vida propia. ¿En qué se diferencia Virgilio de Catulo como poeta? Bueno, Catulo influye en Virgilio y sin Catulo posiblemente Virgilio no habría sido el gran poeta que es. Pero Catulo es el principio de una saga de poetas que llegan luego a Horacio y a Ovidio y a otros. No me sale la palabra, bueno. Y a otros poetas más, también muy buenos. Entonces, Catulo hace posible eso al introducir en el latín la poesía alejandrina y darle al latín una flexibilidad en versos que antes con Ennio no tenía, por ejemplo. Es como comparar las coplas de Jorge Manrique, por ejemplo, que es un poema maravilloso,
Con el mío Cid, Ujú. claro. Entiendo. Y entre Virgilio y Ovidio, Bueno, Ovidio es un poeta muy bueno también. porque tengo que decir, si no me acuerdo si lo hemos dicho antes, que una de las cosas que estás haciendo es traducir la Metamorfosis de Ovidio. Sí. Supongo que eso en unos meses estará acabado y luego habrá un tiempo hasta que alguien lo edite. Igual el Reino de Cordelia, no lo sé aún. Virgilio tiene posiblemente una mayor facilidad para la versificación que Ovidio. O sea, Ovidio más facilidad que Virgilio, posiblemente. Virgilio también la tenía. Pero esa facilidad le hace ser menos profundo que Virgilio, Ajá. más verborrágico, necesita más palabras para llegar a decir lo que quiere, y en otras veces no es que sea verborrágico, sino que lo quiere ser y quiere lucirse. Ujú. Entonces lo hace. Es una diferencia de profundidad. Ahora, por ejemplo, Ovidio tiene el poema 3 de las Tristes, es una maravilla, que es cuando es desterrado Ujú. y él narra la última noche que pasa en Roma antes de irse al pueblo bárbaro por donde desemboca el Danubio, no me acuerdo del nombre, actual Rumanía. Y eso Virgilio, o sea, Ovidio sufrió mucho, pero ese poema es extraordinario. Virgilio tiene otros poemas también extraordinarios dentro de la misma Eneida y fuera. Ajá. Y otro también de los proyectos que ya está casi concluido es la traducción en decasílabos también de Rerum Natura de Lucrecio. Claro. ¿Cómo se afronta esa traducción? Porque es un tratado de filosofía y de La ciencia. traducción no es mía solo, es de Ángel Luis también la habéis Prieto hecho, sí, y Ángel Luis mía. Prieto de Paula, correcto. Bueno, en Agua Clara, la editorial que yo gestioné durante bastantes años, publicamos una antología del de Rerum Natura en decasílabos traducidos por Prieto de Paula. Entonces, Prieto me dijo un día, oye, a ver si alguna vez traducimos el de Rerum Natura juntos. Y ya cuando estaba yo jubilado y él es emérito y tal, dije, Ángel, vamos a hacerlo. Uh-huh. En esa traducción están incorporados esa traducción primera de unos 1000 versos que hizo Ángel en Agua Clara. Y luego entre los dos nos repartimos el trabajo y la traducción es común. Uh-huh. ¿Y es fácil ponerse de acuerdo? El endecasílabo nos pone de acuerdo. Uh-huh. O sea, es verdad, ¿eh? O sea, el corsé es el endecasílabo. Tú podrías traducir de otra manera si lo hicieras al pie de la letra, o sea, más literalmente, pero tiene que ser endecasílabos. Yo no creo que se note la diferencia entre lo que ha traducido él y lo que he traducido yo. Ajá. Luego él ha corregido lo que yo he hecho, lo ha revisado y yo he revisado lo suyo. Uh-huh. O sea, que está hecho a la limón. A la limón. ¿Y qué gana Lucrecio en endecasílabos respecto a de otras traducciones que ya existen? Que las hay. Bueno, hay una traducción de finales del 18 del abate Marchena en endecasílabos de Lucrecio. Uh-huh. Y yo creo que es la mejor traducción que había de Lucrecio, incomparablemente mejor que las de prosa, porque mantiene lo que hay de poesía en ese tratado, casi todo el filosófico, pero no todo, de Lucrecio. Luego estará la nuestra, que veremos si es como la de Marchena, o es mejor, o es distinta. No distinta lo será. Supongo. Sí, distinta es. Pero el precedente es claro. Todo lo que hay traducido de Lucrecio anteriormente, si lo miras desde el punto de vista literario, no filosófico, sí.
pierde mucho como prosa. En Marchena no pierde, aunque hay defectos. Sí. Y era un señor que iba por libre a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y traduciendo a Lucrecio, aunque ya me has dicho que conocías también por la antología que hizo Ángel Luis Prieto de Paula, la poesía de Lucrecio, pero en lo que se refiere a tu faceta como traductor de Lucrecio, ¿qué has aprendido de él como filósofo? Siendo tu filósofo. No también. lo he aprendido al traducir, lo aprendí cuando hice filosofía. Ajá. Todo el atomismo de Leucipo y Epicuro nos llegan a través de Lucrecio. Uh-huh. O sea que la teoría atómica de esos presocrático uno y el otro, no, ya era alejandrino, Epicuro, la conocemos bien por el libro de Lucrecio. Uh-huh. O sea que si no, lo conoceríamos mal. A mí siempre me ha asombrado que en esa época hubiese cabezas capaces de pensar que como una cosa la puedes partir por la mitad y esa mitad a su vez por otra mitad y esa mitad a su vez por otra y así hasta que ya no puedes partirla más. Y eso le llaman el átomo. Sí. Alguien fuera capaz de pensar eso, que luego en el siglo, a principios del XVIII, empíricamente un francés lo demuestra. Ajá. Que la estructura de la naturaleza fundamental es el átomo. Uh-huh. Entonces eso me llamó mucho la atención. Ya cuando estudié filosofía, ¿no? Sí. Y luego, posteriormente, cuando lo has traducido, ¿ha habido algo que te haya sorprendido, que no supieras antes? Del atomismo y de la filosofía de Lucrecio no me sorprendió nada. De lo estupendo poeta que es, sí me sorprendió todo. Ajá. Es decir, hacer filosofía en verso no es fácil. Nada fácil. Y Lucrecio lo hace con una facilidad pasmosa, metiéndose en terrenos pantanosos y abstrusos. Pero además tiene, por ejemplo, una descripción final de la peste de Atenas que es estremecedora. Uh-huh. Y tiene otros momentos líricos que son estupendos y que anticipan, siendo muy anterior a Virgilio, lo anticipan. O sea, es un extraordinario poeta y lo reconocieron todos, Virgilio, Ovidio, Horacio. Uh-huh. Y entre... Y es anterior a Catulo. Sí, creo que sé la respuesta, pero bueno, te la hago igualmente. Entre Catulo, Virgilio, Ovidio y Lucrecio, ¿con quién te quedas como poeta? Con Virgilio. Uh-huh. Con Virgilio. ¿Por qué razón? Pues explícaselo porque... a alguien a quienes no hemos podido leer Virgilio en latín. Vamos a ver, por la humanidad que tiene Virgilio. Uh-huh. Me pasa algo parecido con Antonio Machado. Es un poeta que me conmueve y que me gusta muchísimo, además de ser un muy buen poeta. Uh-huh. No en vano aprendió el oficio con Rubén también, en parte. Pero el aliento humano, la humanidad, ese olor a humanidad con lo bueno y con lo malo que tenemos los hombres, eso está en Machado y está en Virgilio. Uh-huh. Está la compasión y la crueldad. La ira, las sonrisas, la risa, el miedo, uh-huh. Esas emociones profundas de cada persona están en Virgilio. Y las dice también. Fíjate, al leer la Eneida, según la estaba recitando, me acordé de la Divina Comedia. Sí. Que te voy a contar una cosa. Yo la Divina Comedia me la leí hace muchísimos años, cuando todavía estaba terminando el colegio o empezando el instituto. ¿En prosa o en la traducción de Miró? Ahora te cuento. Yo me enamoré de una chica que se llamaba Beatriz. Ajá. Y entonces me enteré de que un tal Dante había escrito un libro por una tal Beatriz. Y dije yo, pues tengo que leer ese libro. Entonces, la Divina Comedia. A la que no le tocó un pelo en la vida. Que en realidad no es Divina Comedia, sino comedia, simplemente. Pero bueno. Comedia.
se conoce como Divina Comedia en cualquier caso, o la mayoría de personas lo conoce así. Entonces, me acuerdo que me compré el libro, tendría yo 12 años o por ahí. O sea, que la libertad de la Divina Comedia con esa edad no es algo, algo habitual. Y yo me acuerdo que me la leí, pero es simplemente porque la chica que a mí me gustaba entonces se llamaba Beatriz. Pero me pareció un tostón insoportable. O sea, dije yo, Dios mío, ¿por qué tiene tanta fama la Divina Comedia? Estaba en prosa. Claro, claro. Luego pasaron los años, muchos años más tarde, muchos años después, muchísimos años después, descubro una traducción bilingüe en verso. La de Micó, en Acantilado. No, de Crespo. Ajá, de Ángel Crespo. La de Ángel Crespo. La de Ángel Crespo. La leí también en voz alta. Y según estaba leyendo la idea, dije, jolín, ahora entiendo por qué Dante se cogió a Virgilio para llevarlo como guía, como Cicerone, por así decirlo. Porque, o sea, Dante no hubiese escrito la comedia si no hubiese existido la Eneida. Estoy convencido de ello. Seguro, seguro. Pero además usa a Virgilio como guía, claro, sí, es lógico. Pero ¿no has leído la traducción de la Divina Comedia en Acantilado? De Micó. No. Es muy buena. Muy buena. Pues tomo nota. Es muy buena. El verso de Micó es más flexible, más dúctil, más llano y más usual que el de Crespo. Crespo hizo un esfuerzo notable. Sí, sí. Pues lo tomo nota, porque yo siempre suelo leer las cosas que me sugieren gente a quien admiro, y desde luego tú eres una de las personas a quienes admiro, porque sé la dedicación que uno tiene que tener para lograr hacer lo que tú has hecho. Pues admiras a alguien que no es admirable, francamente. No, pero en ese, vamos a decirlo así, en ese ámbito concreto sí que lo eres. Porque, tengo que decir que compartes con bastantes personas que conozco un rasgo que para mí dice mucho de una persona, que es la humildad, la modestia. Conozco a gente que son muy grandes en aquello que hacen, X, lo que sea, y por dar nombres, por ejemplo, Ángel Luis Prieto de Paula, que siempre habla de otros poetas, pero él mismo, aunque no le guste que se diga esto, él mismo es un grandísimo poeta. Sí. Le fastidia que digan eso, pero es que es verdad, se tiene que aguantar. Emilio Pascual, otro escritor impresionante, y son gente que parece que como que pasan así de puntillas, y a no ser que... Bueno, a veces la humildad es una clase de soberbia disimulada. Podría ser, también. Yo creo saber a dónde he llegado y no he llegado muy arriba. Ajá. Lo dices con sinceridad. Con sinceridad, sí. Uh-huh. ¿Dónde te hubiese gustado haber llegado? Me habría gustado ser Dante o Lope de Vega más, pero no. Seamos sensatos. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que te tengo aquí, sé en parte tu opinión porque me la escribiste en un correo hace un mes o así. Pero bueno, ya que estamos hablando cara a cara, pues, ¿qué crítica haces de Último Acorde para la Orquesta Roja? Tu novela, que a mí me pareció una novela buenísima. Pues yo creo que es una novela que publiqué con precipitación, porque quienes la leyeron al principio me dijeron es muy buena, públicala y tal. Ahora yo creo que a esa novela le sobran 100 páginas perfectamente. Ajá. Yo creo que es una novela... Tuvo alguna buena crítica de Sanz Villanueva, por ejemplo, poniéndola muy, muy, muy bien. No tuvo tampoco demasiadas más. Se vendió bien, quizá por el eco que despertaba todavía la idea que había de la Orquesta Roja. Sí, que está basada en Nacho Real en la novela. Sí. Y entonces, pero yo creo que esa novela hoy la habría quitado perfectamente 100 páginas de haber tenido ocasión. Y habría sido una... Nunca es tarde si la dicha es buena. No, ya estoy en otra onda. ¿Sí? Ya estoy en otra onda. O sea, no la pulirías. No, hay alguna parte que me parece buena, algún acierto. Hay unas memorias de la madre del protagonista, que yo creo que es de lo mejor que hay en esa novela.
esas memorias falsifican las auténticas. Exacto. Dicen lo mismo, pero de otra manera. Exacto. Sí, es Y el eso- juego con la verosimilitud. Sí, y el juego de antes y después de lo que hay de esas memorias de la madre del protagonista, yo creo que es excesivo, que está demasiado largado. Es decir, le sobran 100 páginas perfectamente para mi gusto y a esa novela. Bueno, si lo dice el autor de No, la novela. una opinión. Si a Ujú. ti te ha gustado, me alegro A y, mí la novela y me te pareció doy muy buena. y te doy las gracias. Me pareció una muy, muy, muy buena novela. Porque al leerla me pareció novedoso el planteamiento tal y como estaba la estructura de la novela. Dije, jolín, pues mira, yo creo que es la primera novela que leo con esa estructura. Habrá otras que sigan esa estructura, pero Igual la ha imitado a alguien. me voy a callar porque sé que sí que lo ha imitado a alguien. No, Alguien no. bastante conocido, así que callémonos. Pero sí, doy fe de que se ha imitado. Vale, vale. Y sé quién es. Todo tiene un principio y un final y tenemos que ir terminando. Y siempre hay una sección fija. Y aunque hemos hablado mucho de libros, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. Si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Hay tantos, Dios. Hay tantas cosas buenas escritas. El Quijote. Uh-huh. Tampoco es el primero que recomienda. Ha habido muchas Sin personas que han pestañear, recomendado es el Quijote. El Quijote. Yo lo que admiro del Quijote es que un hombre, al llegar a la vejez, finja esa historia donde está todo. Uh-huh. Todo lo que es la vida, el desastre, la alegría, la decepción. Todo. Pues mira, aprovechando que tú has recomendado El Quijote, por poco se No, me pasa. tú me has dicho el mejor libro Sí, antes sí. de morir. Sí. Para recomendarlo a alguien, no lo sé. Bueno, tú has dicho El Quijote, pues Sí. yo he traído un libro para ti. Espera un momento. A ver si... Dame un segundo. Y te cuento la historia. A ver. Es de una persona que ha pasado por Saperaude, creo recordar que era el capítulo 28, que es Emilio Pascual. Y te he traído un libro suyo, publicado en la editorial Valnera, que se llama El número de la bella. Espero que no lo hayas leído. No lo he leído. Conozco a Emilio Pascual y sé que es un hombre muy válido y un buen catador de literatura. Exactamente. Bueno, pues ese libro, que es el primero de la colección Valnera Literaria, con el que se inauguró la colección de Valnera, es El número de la bestia, y bueno, tiene bastante que ver con latín, y como tú estás ahora metido en traicionar bien el latín, pues creo que es un libro que te va a gustar, el número de la bella. Y esto mismo que hemos dicho sobre libros, si tuvieses que recomendar una música que sí o sí alguien tiene que haber escuchado antes de fallecer, de morir, de dejar este mundo, ¿qué dirías? Yo no soy muy musical, es decir, no tengo buen oído, soy un perfecto desentonado. Lo cual llama mucho la atención dedicándote a la poesía. Sí, pero no tengo oído para las palabras, pero para lo que es la música, hombre, la disfruto y la distingo, pero no soy muy entendido. Pues mira, me voy a poner sentimental. Una canción argentina, Volver. Volver, de Gardel. Que no sé si la escribió la letra él o la escribió alguien. No, la letra no sé de quién es, pero la canción, la versión buena es la de él. La de Gardel, exactamente. ¿Y por qué Volver? Porque soy mayor. Ajá. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon su sien. Entiendo. 20 años son nada. Y febril la mirada, ardiente en la sombra, te busca y te nombra. Y ahora viene la petición que hago a todo el mundo. Imagínate que dentro de muchos años, tantos como por ejemplo la distancia de Virgilio a nosotros, imagínate que dentro de 2000, 3000 años alguien
puede escuchar la voz de Luis Trinitario Bonmatí o Luis Bonmatí en el segundo cuarto de siglo XXI. ¿Tienes algún mensaje para ese eventual escuchador? Y si lo tienes, ¿qué te gustaría dejar dicho? No tengo mucha esperanza en que la humanidad mejore. Pero si fuera posible, me gustaría dejar dicho que hagan lo posible por mejorarla. Pues, Luis, muchas gracias por haber participado en la serie Sapere Aude. Gracias infinitas y por haberme acogido aquí en Alicante. Gracias. Gracias a ti.